Para entender el porqué de las decisiones que se han tomado o quizás los desaciertos que se han tenido en cuanto a política exterior, es necesario que Colombia tenga memoria. 9 muertos y 16 heridos, así como la destrucción de varias instalaciones militares y civiles, causaron una decena de ataques guerrilleros en diferentes lugares de Colombia durante los últimos 2 días. La escalada de violencia atribuida por el ejército a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia coincidió con la celebración del nacimiento de esa organización rebelde hace casi 40 años. Durante el mandato del señor Andrés Pastrana se enciende una pequeña luz de esperanza por tan anhelado suceso que por supuesto es la paz. Una esperanza efímera, realmente, pues su improvisación y desaciertos condenan a esta posible negociación al fracaso. Bill Clinton y Andrés Pastrana dieron los primeros pasos hacia el Plan Colombia, un mecanismo presentado para supuestamente combatir el narcotráfico. Sin embargo, en la realidad, este plan abrió el territorio colombiano a los militares estadounidenses, que se posicionaron en por lo menos 7 bases del ejército colombiano, ubicadas en puntos de suma importancia geoestratégica en la región. Desde su implementación, Estados Unidos ha invertido casi $10.000 millones en Colombia. Paradójicamente, el país sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Colombiana y el manejo de conflictos se vio enfocada en gran medida por el apoyo de Estados Unidos en el mandato de Álvaro Uribe, incluyendo el movimiento Respice Forum, que significaba mirar a la estrella del norte. Aquí se hizo un gran énfasis en las fuerzas militares de Colombia en contra de los grupos armados ilegales. Aquí, ya que esto tuvo un gran impacto, las FARC, que era el principal grupo armado ilegal del país, se desplazó a los países vecinos como Ecuador, Perú y Venezuela, generando tensiones internacionalmente y aparte también tensiones con instituciones y organismos internacionales de la ONU. Iniciado el mandato del presidente Juan Manuel Santos, se cambió totalmente la estrategia frente al conflicto armado, con la doctrina Respice Similia, que significa mirar a los semejantes. Esto permitió involucrar más a los países vecinos de Latinoamérica, luego enfocarnos únicamente por el apoyo estadounidense. Aquí se intentó cambiar continuamente la imagen que se tenía internacionalmente de Colombia por la violencia y por la violación de los derechos humanos en el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Ya empezaron las primeras miradas al proceso de paz en el 2010 y el 2014 con el apoyo de los líderes vecinos como los de Ecuador, Cuba, Venezuela, entre otros. Dos etapas, la primera etapa, la del gobierno Santos, y la segunda etapa, la del gobierno de Duque. Al primero la cara sería la mejor. Hubo todo un compromiso, países garantes, la Unión Europea, los países más allá, el caso de Rusia, China, pues ellos estuvieron muy pendientes. De hecho, aprobaron el proceso de paz. Ahora, cuando cambian el sistema, cuando cambia el gobierno, pues ya ha decepcionado, ¿cierto? Por la actitud frente al compromiso, ha decepcionado, que pues no es que sean muy optimistas si finalmente el proceso de paz se va a cumplir. Hay una lucha por parte de sectores políticos, por parte de la misma, de la otrora guerrilla de las FARC, ¿cierto? Están muy comprometidos, de los gobiernos garantes están muy comprometidos, los organismos internacionales están en esa presión hacia el gobierno de Duque, pues para que el proceso se cumpla y definitivamente pues podamos vivir la paz deseada, la paz anhelada, que tampoco va a ser la solución del problema, del conflicto social, del conflicto político que vive el país. Es una parte, pero no es toda la solución. Una sociedad en paz tiene grandes posibilidades para un mayor desarrollo económico y social. Pero Colombia en estos momentos presenta algunos aspectos que no permiten claramente concertar acuerdos y alianzas de diversa índole. En este sentido, la comunidad internacional exige el cumplimiento de normas de comportamiento con respecto a la paz
y la defensa y garantía de los derechos humanos. La política exterior se entiende como una política pública encaminada a la consecución de los intereses de un Estado, mediante la interacción con otros actores del sistema internacional. Su diseño y aplicación se fundamenta en la capacidad que tengan los gobiernos en consolidar los espacios políticos y económicos, mediante alianzas estratégicas de mediano y largo plazo con los demás actores del sistema internacional. La política exterior colombiana se enfoca en la consolidación y fortalecimiento de instituciones, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz, que generen una mayor integración regional y diversificación de las relaciones, lucha contra el problema mundial de las drogas, terrorismo, fortalecimiento institucional y compromisos con la defensa y promoción de los derechos humanos. El principal actor para este cambio debe ser la academia. Ella está llamada a liderar la estructuración de una política de paz. Además, el Estado y las instituciones políticas, sociales y culturales deben tomar como propio los componentes de dicha política para que todo colombiano se convierta en garante de la paz y de la convivencia. Fácilmente se darán cuenta que una de los papeles que juegan los constantes espaldarazos y apoyos internacionales al proceso de paz que está adelantando actualmente el presidente Santos es reducir o moderar el altísimo grado de ilegitimidad política que tiene el proceso de paz a nivel doméstico. Entonces, es una suerte de trato que hace el Estado con los actores internacionales, de acuerdo con el cual los actores internacionales apoyan políticamente el proceso de paz, dicen está bien, continúen, inclusive el mismo Estados Unidos, con el objetivo de quitarle argumentos a la oposición doméstica alrededor de este proceso. Entonces ustedes escuchan constantemente al presidente diciendo hasta el Papa apoya el proceso de paz, ¿sí? Hasta Obama apoya el proceso de paz. Es como cuán equivocada puede estar la oposición que hasta el Papa son argumentos de autoridad fuertísimos, ¿no? Antes de la pérdida de Panamá, Colombia desempeñaba un papel activo en el ámbito internacional y se perfilaba como un actor con un potencial significativo, dada su ubicación estratégica y sus recursos naturales. Teniendo en cuenta que las decisiones importantes en materia internacional se han tomado entre una red pequeña de individuos relacionados directamente con el presidente de la República, la diplomacia colombiana se considera un asunto de privilegio político y económico. En conclusión, con toda esta investigación podemos encontrar que aunque el proceso de paz que lleva actualmente Colombia tiene mayores expectativas que el de Pastrana y ha ayudado a mejorar la cara que el país tiene internacionalmente después de los mandatos de Uribe, donde el conflicto, las masacres y violaciones de derechos humanos fueron una etapa que dejaron marcado al país por muchísimo tiempo, seguimos sin estar tan lejos de esas problemáticas sociales que los organismos internacionales y por consiguiente países que pueden ser a futuro aliados o inversionistas también notan. Aunque hay que resaltar que una de las ventajas que tiene Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, es que no tiene grandes cambios entre periodos presidenciales como lo puede ser el caso de Argentina, lo que hace que pese a los grandes conflictos internos se atraiga inversión internacional, ya que nos mostramos como un gobierno de política estable. Finalmente, y lo último para decir, es que para mejorar los acuerdos, tratados y alianzas internacionales, Colombia primero debe mostrar que puede manejar su conflicto interno y para ello lo primero es cumplir con los acuerdos ya pactados, para así ser un ejemplo a nivel internacional de superación de una guerra civil tan larga, aunque para ello aún nos hace falta años y grandes cambios dentro de la política y gobierno interno.